En el mundo espiritual, el ayuno es como una jornada que nos lleva más allá de las fronteras de lo cotidiano, acercándonos más a la presencia divina. Es más que solo abstenerse de comer. Es una disciplina que nos desafía a poner nuestros deseos terrenales en segundo plano, permitiendo que nuestros espíritus se eleven a través de la oración y la meditación en la palabra. Y ahora, exploremos este fascinante tema juntos. El ayuno no es una práctica reservada solo para los más devotos o líderes religiosos. Es un viaje espiritual que todo cristiano puede y debe emprender. Al renunciar a la alimentación durante un periodo determinado, nos desconectamos de las distracciones del mundo y nos volvemos más sensibles a la voz de Dios. Cuando ayunamos, no es Dios quien cambia, sino nosotros mismos. Descubrimos una transformación interior que fortalece nuestra fe y nos acerca a Él. En la Biblia encontramos diversos propósitos para el ayuno, desde interceder por otros hasta buscar orientación divina en momentos cruciales. En el Antiguo Testamento, vemos el ayuno como expresión de arrepentimiento, consagración y búsqueda de protección y sanidad. Ya en el Nuevo Testamento, Jesús nos dio el ejemplo al ayunar antes de iniciar su ministerio terrenal. Los primeros cristianos también practicaban el ayuno en busca de osadía en la predicación y autoridad espiritual. Pero ¿cómo exactamente debemos ayunar? Esta es una pregunta común. Algunas personas, debido a condiciones de salud o debilidad física, optan por limitar su alimentación, reduciendo la cantidad de comida que consumen. E incluso si no hay un ejemplo específico en la Biblia de este tipo de ayuno, no significa que carece de valor. Después de todo, Dios ve la intención y la disposición del corazón de cada uno. También hay un tipo de ayuno que va más allá de la abstinencia de alimentos preferidos, implicando incluso renuncias, como el uso de Internet o la televisión. Y esto, cuando se hace con el propósito de acercarse a Dios, ciertamente tiene su mérito. Un ejemplo conocido es el ayuno de Daniel, basado en la experiencia del profeta y sus amigos, que durante 21 días se alimentaron solo de verduras y agua para no contaminarse con la comida del rey idólatra. Esta práctica, adoptada por muchos, excluye carne, dulces y pan, manteniéndose solo con frutas, verduras, agua y jugo. Además de los ayunos parciales, está el ayuno normal, en el que se abstiene de todos los alimentos sólidos, pero se permite agua y jugos. Y también está el ayuno total, que excluye tanto alimentos como líquidos, pero este último no es recomendable, pues privar al cuerpo de agua puede ser peligroso. En cuanto a la duración del ayuno, la Biblia no estipula un tiempo específico. Puede variar de un día a varias semanas, dependiendo de la capacidad individual de cada persona. Ahora centrémonos en un ayuno específico, el ayuno de 40 días. Esta práctica fue realizada por 3 figuras importantes de la Biblia: Moisés, Elías y Jesús. Curiosamente, tanto Moisés como Elías aparecieron a Jesús en un momento crucial de su ministerio, la transfiguración. Vamos a explorar el relato en Mateo capítulo 17. 6 días después, Jesús llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, hermano de Santiago, y los llevó a un monte alto. Allí, él fue transfigurado ante ellos. Su rostro resplandecía como el sol, y sus ropas se volvieron blancas como la luz. Y en aquel instante, Moisés y Elías aparecieron conversando con él. Pedro, tomado por el asombro, sugirió construir 3 tiendas, una para Jesús, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube luminosa los envolvió y una voz resonó proclamando: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, a él he oído». Ante este esplendor, los discípulos se postraron con el rostro en tierra, llenos de temor. Esta narrativa nos impulsa a pensar: ¿existe una conexión entre un período prolongado de ayuno y la experiencia de la gloria de Dios? A medida que somos guiados por el Espíritu Santo, Él nos conduce a descubrir nuestro propósito, ministerio y llamado divino. Si hasta Jesús ayunó por 40 días antes de iniciar su misión terrenal, ¿por qué no deberíamos nosotros ayunar también? No necesariamente por 40 días,
pero al separar un tiempo para buscar el rostro del Señor e intercambiar nuestro hambre física por el hambre espiritual, pueden ocurrir resultados extraordinarios en nuestras vidas. Si usted considera un ayuno prolongado, hay 3 puntos importantes que quisiera destacar. Primero, el ayuno es fundamental para el ministerio. La Biblia relata que a los 33 años, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y luego guiado por el Espíritu Santo al desierto, donde ayunó durante 40 días. Durante este periodo, él fue tentado de varias maneras, como podemos leer en el capítulo 4 de Mateo. Es interesante notar que Cristo no inició su ministerio antes de ese ayuno. Sin embargo, después de los 40 días, Jesús regresa del desierto revestido de poder. Lucas registra que él volvió a Galilea en el poder del Espíritu y su fama se extendió por toda la región. Un ayuno prolongado puede elevar su ministerio a un nivel superior o transformar aspectos de su vida, como el matrimonio. Por lo tanto, busque la dirección del Espíritu Santo y permita que Él lo conduzca, así como hizo con Jesús. Amén. La segunda cosa importante a saber es que el ayuno confiere autoridad espiritual. En el episodio del desierto, vemos que, aún debilitado por el hambre, Jesús consiguió expulsar a Satanás. Al declarar las Escrituras, Él demostró autoridad espiritual sobre el enemigo. Del mismo modo, cuando nos humillamos ante el Señor en oración y ayuno, Él revela si hay alguna presencia maligna tratando de perjudicarnos y nos concede autoridad espiritual sobre las fuerzas de las tinieblas. El ayuno aumenta nuestra fe y nos fortalece espiritualmente. ¿Conoces a alguien que haya ayunado durante mucho tiempo? Si hablas con ella, probablemente contarás experiencias similares a las de Jesús. Ella enfrentó una gran batalla espiritual, siendo tentada por Satanás en todas las áreas de su vida en el intento de alejarla de la presencia de Dios. Es normal sentir desánimo e incluso deseos carnales durante esos momentos. Pero sepa que, si usted lo permite, Cristo lo fortalecerá y su victoria será grandiosa. Amén. Además, durante el ayuno nos enfrentamos a la maldad y al pecado que reside en nosotros. El Espíritu Santo revela aquello que necesita ser cambiado en nuestros corazones, muchas veces pecados que por mucho tiempo consideramos normales. Al ayunar, nuestro espíritu se vuelve más sensible a lo que agrada a Dios, permitiendo una limpieza profunda en nuestras vidas. Otra cosa importante es que el ayuno nos permite vivir lo sobrenatural. Si usted desea ayunar por un periodo prolongado, como 40 días, por ejemplo, es necesario mantener una comunión íntima con Dios y depender totalmente de Él. De lo contrario, no podrás completar el ayuno. Observemos el ejemplo de Moisés, que ayunó durante 40 días y 40 noches, mientras conversaba con Dios en el monte Sinaí. Recibió los 10 mandamientos directamente del Señor, y su rostro resplandecía con la gloria divina. Moisés estaba totalmente en presencia de Dios, en comunión íntima y oración constante. Del mismo modo, el profeta Elías también ayunó durante 40 días y 40 noches, siendo capacitado por lo sobrenatural. Estas experiencias nos muestran que el ayuno prolongado puede conducirnos a un encuentro profundo con Dios y capacitarnos para los desafíos que enfrentamos. Elías miró alrededor y vio un pan asado sobre brasas calientes y una jarra de agua cerca de su cabeza. Él comió y bebió y se acostó nuevamente. El ángel del Señor volvió, lo tocó y le dijo: «Levántate y come, porque el viaje será largo». Entonces se levantó, comió y bebió. Fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte de Dios. Dios proveyó aquella comida para sostenerlo durante todo ese tiempo, mientras él caminaba a pie. Después de este poderoso encuentro sobrenatural, Elías fue testigo de grandes manifestaciones del poder de Dios e incluso fue arrebatado a los cielos. Ciertamente, este ayuno fue fundamental y lo capacitó para este viaje. Por lo tanto, como hemos visto en este video, el ayuno prolongado puede tener un impacto significativo en la vida de una persona, pero es importante tomar ciertos cuidados, pues no podemos descuidar nuestro cuerpo. Te recomiendo que busques consejo médico
si decides hacer un ayuno prolongado. Además, es importante compartir tu decisión con un hermano en la fe, para que él pueda apoyarte en los momentos de debilidad física o espiritual. Por último, quiero subrayar que el ayuno no es una negociación con Dios, donde esperamos que Él nos bendiga conforme nuestros deseos y tiempo. Dios sigue siendo soberano y sabe lo que es mejor para sus hijos, pero Él ve la intención de nuestro corazón. Si cometes algún error durante el ayuno, no te culpes. Basta pedir perdón a Dios y continuar su viaje, pues Él conoce su corazón profundamente. Espero que este mensaje te fortalezca y si te ha gustado, compártelo con tus amigos y familiares. Vamos a difundir los mensajes de Dios juntos. Que Él te bendiga ricamente. Hasta el próximo video. Amén.